Bienvenida a mi vídeo sobre mi proceso de cómo retorné a España. Estuve casi 10 años allí y bueno, pues hubieron muchísimas cosas muy buenas. A nivel laboral, la verdad que me fue bastante bien. Yo agradezco muchísimo las oportunidades laborales que se me dieron allí. Ahora, pues bueno, vuelvo gracias a eso con una mochila de muchas experiencias profesionales. En este vídeo que te dejo aquí, te hablaba sobre algunos de los inconvenientes y desventajas de vivir en una ciudad grande, en concreto de Londres, porque por mi experiencia personal y profesional de las personas con las que acompaño, son las historias que conozco. Y Londres pues tiene muchísimas ventajas, pero tiene también muchos inconvenientes. No es una ciudad nada fácil. Es una ciudad llena de tiburones, además pues se junta la cultura inglesa que pues puede ser un poquito complicada para conectar. Y claro, pues viniendo de una cultura tan comunitaria, tan unida, pues se puede hacer un poquito difícil. Ese individualismo que hay en concreto en Londres. Todo el mundo va a su bola. Para planificar una salida con amigos, pues tienes que buscar en el calendario y a lo mejor dentro de un mes, 2 o incluso 3 y apuntarte en el calendario. Son cosas, no sé, falta esa espontaneidad, ¿no? Al final es como que todo está muy mecanizado. Pero tampoco estoy en este vídeo para poner a parir Londres porque, repito, yo no me arrepiento para nada de la experiencia que tuve. Yo disfruté mucho, agradezco muchísimas de las oportunidades que yo viví y la valoración final es positiva en realidad. Yo también fui muy feliz en Londres. Sí que decidí irme porque al final los 2 últimos años fueron duros y en esos 2 años yo sigo muy feliz en Londres. El motivos, porque fueron varios por los que yo tomé esa decisión. Bueno, si a alguien le interesa saberlo, que me pregunte porque, bueno, son motivos personales, que así compartirlos en un vídeo pues tampoco me apetece tanto. Pero sí que voy a compartir cómo fue mi proceso logístico y emocional y personal. Yo no me había planteado volver, empezando por ahí. Yo lo veía como a muy largo plazo. Mis condiciones laborales eran muy buenas, entonces yo no veía que fuera posible regresar a España conociendo las condiciones laborales que hay en mi país. Y yo ya pues también me había acostumbrado a vivir de una manera y una mentalidad que, aunque la cultura inglesa sea muy fría, hay algo que a mí me gusta mucho y es que es muy respetuosa, es muy educada, no se mete en tu vida, pero de repente me lo empecé a plantear. Sí que me había planteado en alguna ocasión mudarme a otro país. Siempre he soñado con vivir en Canadá, en concreto en Vancouver. Siempre ha sido mi sueño y pues muchas veces lo investigué, intenté solicitarlo, pero nunca me planteé España. Cuando llegó ese momento, en el 2024, lo primero que me hizo conectar con ese deseo de regresar fue el darme cuenta que estaba completamente desconectada de mi cultura y de mi país. Y eso, la verdad que me dolió. Hacerme consciente de lo britanizada que estaba y lo desconectada que estaba con mi país. Me empezó a chirriar. Y bueno, a ella se empezaron a unir otros motivos. Además que yo ya llevaba pues un año y pico que yo no estaba bien ya en Londres. Ya me empezaba a molestar la ciudad, la gente, el ruido. A mí una de las cosas que más me molestaba en los últimos años de Londres, no sé si es algo que cambiaría o es algo que yo me empezaba a volver más irritable, era el ruido. Y era un factor que a mí me afectaba mucho. La vida tan rápida, el estrés continuo, el darme cuenta que si seguía ahí, pues llegaría a un punto de estrés, conociendo ya cómo impacta el estrés en nuestra salud, ya empecé a hacerme consciente que si eso lo dejaba seguir pasando, viviendo en esos niveles de estrés tan extremos, pues que iba a acabar enfermando. Y bueno, eso, empecé a plantearme a medio plazo volver a España. A visualizarlo, bueno, ¿no? Porque yo necesitaba primero empezar a hacerme consciente de que, uy, pues sí, creo que me apetece volver a España. Ya te digo, eso para mí fue un paso grande. Entonces, pues me planteé algo como medio plazo. La idea era volverme para este año, de hecho, para finales de 2026, pero me acabé volviendo el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya una vez que había tomado la decisión, era como, es que si ya sé que me voy a ir, no sé, era como estar en un limbo, muy extraño. Y también la idea del estrés a mí me pesaba mucho. Si yo espero hasta finales de 2026, desde que yo empecé a planteármelo en verano del 2024, era,
Pues son más de 2 años. En más de 2 años, viviendo en constante estrés, puede ser que pues, ni lo cuente, ni llegue a esa mudanza. Esto puede sonar muy exagerado, pero es que la verdad yo tengo un nivel de conciencia de cómo el estrés impacta en la salud, que para mí es algo que me preocupa, que hay mucha evidencia científica ya. Entonces, pues decidí adelantar. Bueno, vamos a empezar ya con la práctica. Primero te voy a contar un poquito cómo hice con el tema de la logística. A mí me encantan las listas. Yo sin listas creo que estaría perdida. A mí me ayuda mucho a organizarme. Primero hice una lista con aquellas cosas que para mí tenían que tener en el sitio donde me mudara. De ahí le pregunté a ChatGPT, muy útil aquí, me dijera sitios en España que cumplieran estas características. Y también añadí pues algunos que yo tenía ahí en la mente, que me apetecía explorar, que algo dentro me había llamado. Algunos que me habían recomendado familias, amigos. Entonces, si para ti es importante ir cerca de la naturaleza, de la montaña, del mar, que sea una ciudad, que sea un pueblo, cuántos habitantes, más o menos un rango, la cultura, porque incluso en un país depende de dónde vivas, de qué zonas, de qué ciudades, pueblos, norte, sur, este, oeste, la forma de vivir, el estilo de vida, la cultura, la forma de relacionarse cambia también. El clima, si te gusta el sol, te gusta la lluvia, el calor, el frío. Para mí es importante cómo la gente se comunica, se trata entre sí, el respeto. De esta lista de 10, primero, empecé a explorarlos un poquito más. Su clima, ayudas para emprendedores, el precio de los alquileres. Y de ahí me creé un Excel con los diferentes lugares. Luego fui comparando, a explorarlos en profundidad, pero a verme vídeos de YouTube, tanto de gente que hace estos típicos vídeos de cómo se vive en, yo qué sé, Sevilla, otros turísticos, ¿no? Para ver un poquito más, ¿no? Cómo era el tema de la cultura, otros muy interesantes que eran grabar mientras vas andando por la ciudad, algunos tenían esto sin hablar y vas viendo como rincones y tal. También investigué mucho los grupos de Facebook, de pues vecinos de, yo qué sé, de Málaga, amigos de Marbella, ¿no? Donde están pues los locales, para ver, ¿no? También eso te da mucha información sobre cómo se vive, cómo es la gente, la oferta en general de cultura, de ocio. También empecé a seguir las cuentas de los ayuntamientos. Y eso la verdad que también me proporcionó información interesante sobre pues, ver qué reformas tenían, ver qué políticas, qué subvenciones había para el ciudadano. Cuando yo tenía mi Excel con muchísima información, ya seleccioné 5 ciudades. 5 ciudades con las que pues, a lo largo de este trabajo de investigación y exploración me había conectado yo más, me había sentido, no sé, algo se me había despertado ganas, ilusión de explorar y además pues cumplía con unos requisitos al menos básicos, pero ningún lugar es perfecto, ya te lo digo. En ese momento ya me puse un margen hasta una fecha donde quería visitar todos estos lugares. Organicé pues las vacaciones que me quedaban, puentes, tal, y creo que fueron 3 meses me iba cogiendo fines de semana largos y iba visitando estos sitios. Unos conecté, con otros no. Algunos me gustaron desde el principio, otros no me gustaron desde el principio, o con otros me fui un poquito con la duda de no sé si... Ya fui haciendo mi ranking. Luego, cuando ya había visitado todos los lugares, sí que es cierto que me quedó uno porque cogí un gripazo que tuve que cancelar el vuelo. Pero sí que tenía un lugar que ya de antes algo me había dicho que tenía que ir para allá. Y luego cuando lo visité, la verdad que me sentí muy cómoda, muy acogida y pues allí que acabé. Sí que es cierto que cuando yo planificaba mi retorno me puso una gran presión de que tenía que encontrar un sitio donde me sintiera bien seguro desde el principio y para siempre, porque yo estaba hasta aquí ya de mudanzas, porque en Londres he hecho muchísimas mudanzas y son agotadoras. Yo tenía ganas de encontrar ya un sitio donde pudiera asentarme ya a largo plazo y quedarme ahí tranquilamente. Me puse una presión muy grande de decir, tengo que encontrar un sitio donde esté a gusto ya. Me di cuenta de que eso pesaba mucho. Entonces, también he de decir que yo este proceso lo hice con acompañamiento de mi terapeuta, que la verdad que me ayudó mucho, porque yo me ponía mucha presión de ir tomando decisiones ya, de tomar muchas decisiones a la misma vez, y me ayudó el conectarme con mis tiempos.
y con mis ritmos. Y esto me ayudó mucho a ir dando paso a paso el siguiente paso conforme me iba sintiendo cómoda. Es como algo que al final cuando aprendes a conectarte con tu cuerpo, tus señales, es como tu brújula, ya sabes cuándo es el momento, igual que cuando sabía que era el momento de ya definitivamente la fecha de regreso, también mi cuerpo lo sabía, porque sí que incluso cuando yo ya había tomado la decisión de volver, algo, mi cuerpo todavía me frenaba. Había algo interno que aún ponía resistencia. Y yo pensaba que me iba a costar mucho, que no llegaría el momento en el que me sintiera 100% segura, pero llegó. Confié, al final llegó una vez que estaba preparada, pues a nivel logístico y emocional. Y esto también lo digo por el tema de la presión de encontrar un sitio. Ya me ayudó el poder hablarlo y el entender que, como yo siempre digo, el futuro es incierto. Y es que me encanta esta frase porque es cierto, o sea, no sabemos qué va a pasar, no está bajo nuestro control y tanto las circunstancias externas pueden cambiar como nosotros podemos cambiar y quizás hoy me encante vivir en un sitio, me encante tal música y mañana no pueda escuchar esa música y me encante otra. Pues igual con los lugares. Entonces me centré en encontrar un sitio donde ahora me sintiera cómoda, que ahora pues cubriera mis requisitos, mis necesidades y que pues, quizás más adelante pudiera ser que mis circunstancias cambiaran y estaba bien. Y eso me quitó un grandísimo peso de encima. Yo ya me había puesto antes de los viajes una fecha donde tenía que tomar una decisión de al menos el lugar. Y ahí empieza la planificación maratoniana, agotadora de lo que es probablemente una mudanza. Y encima, después de tantos años, pero claro, cuando yo me fui a Londres, pues me fui con una maleta, nada más, pero me volví con una furgoneta. Y eso que tuve que dejar y soltar muchísimas cosas, que eso hablaré ahora más adelante del vídeo. La logística de encontrar quién te lleva las cosas a un precio que no sea abusivo. Bueno, pues presupuestos como una loca. Pregunté muchísimos sitios. Allí pues está el Facebook de Españoles en Londres. Creo que al final pues acabé con un contacto de ahí. Alguien de habla hispana, que además, casualidades de la vida, que la vida es maravillosa, eran de la ciudad donde yo me iba a vivir y no tenía ni idea. O sea, hasta que no viniera a recoger mis cosas, yo no me enteré. Yo estuve haciendo cajas creo que más de un mes, realmente porque sabía que iba a tener que dejar muchas cosas, porque era bastante cara cada caja. Entonces me puse un máximo de cajas y pues lo que cogiera ahí, cogía y lo que no, tenía que soltar. Pues tuve que soltar mucho. Yo tenía hasta muebles y pues esto puede sonar una tontería, pero cuando tú te has ido comprando tus cositas a lo largo de los años y eso que yo soy minimalista y compro lo necesario, cuando tú has sido una persona independiente, has trabajado y te has comprado cosas por tu esfuerzo, tu trabajo, pues la verdad que soltar esas cosas duele, porque dejas atrás también como pues mi trabajo y mi esfuerzo que he estado aquí, ¿no? Y también son recuerdos, porque todo lo que yo tenía un gran significado emocional para mí, porque la experiencia en Londres ha significado mucho para mí y hay cosas materiales que representan también momentos, situaciones, tienen una historia para mí. Algo importante que también hay que tener muy en cuenta es la fecha para decir que dejas el piso donde estás. Para mí eso yo creo que fue lo que realmente me hizo ser consciente de que dejaba Londres. Porque el día que dije a mi casera que dejaba el piso, era como, ahora sí que te vas. Porque es como que algo dentro de ti todavía no se lo termina de creer, porque es un cambio muy grande. Y claro, pues ahí también empieza, que sí, el tener que encontrar a alguien para que entre en tu habitación. Le estar haciendo visitas, aparte de estar haciendo la mudanza. A la misma vez, despedidas. Pero claro, pues yo casi cada fin de semana pues iba quedando con gente diferente para ir despidiéndome poco a poco. Entonces, esto, las despedidas, pues a nadie nos gusta. Y al final, pues mi núcleo, mi comunidad, mi grupo de amistades están todas ahí. Entonces, pues
esto es durillo. Y te vas despidiendo, y vas soltando y vas haciendo tu duelo de tanto de amistades como de cosas, como lugares. Yo también me hice un mapa, me marqué con todos los lugares que yo quería ir presencialmente a despedirme. Pues mis sitios favoritos de Londres, que para mí tenía un significado emocional y pues quería despedirme bien, yendo allí al lugar. Y pues eso, pues también, ¿no? Otra vez es otra despedida, otro soltar. Pues es un revoltijo de emociones constantemente. Y bueno, para mí una de las cosas que más me removieron también fue dejar mi trabajo. Yo estuve 6 años trabajando en una organización donde yo fui muy feliz. Hacía un trabajo muy duro y yo estaba estresadísima y agotadísima, pero a mí me encantaba mi trabajo, me encantaba los diferentes equipos en los que he trabajado en esa misma organización. Siempre he compartido con equipos maravillosos, managers estupendísimos y los usuarios del servicio. Además, el último, donde yo estuve ya 3 años en el mismo servicio y me dolió muchísimo cuando yo tuve que decir que dejaba el trabajo. Sí que fue un proceso emocional duro. Aparte de toda la logística de dejar un trabajo de tantos años, que te lleva una organización, planificación tremenda, preparar a la nueva persona. Yo tenía 4 semanas de notice y avisé 3 meses antes para ir buscando a alguien, para que mi manager se fuera mentalizando, para ir organizando pues toda la salida poco a poco, porque en un mes no me habría dado tiempo. Súmale el estrés de estar preparando a la nueva persona que entra. Cuando yo tuve que comunicar a los usuarios del servicio que me iba, porque esto incluso fue más duro que a mis propios compañeros. Para mí el trabajo era parte de mi identidad. De hecho, cuando yo me volví a España, yo me sentía muy rara no yendo a trabajar, no viéndoles, no pensando en ellos. Las primeras semanas pensaba mucho en ellos, qué estaban haciendo, y ahora no tengo que ir a tal sitio a hacer tal cosa, pero más como un poquito de dolorcito, ¿no? De echarles de menos, porque para mí, a mí no me suponía ningún esfuerzo ir a trabajar. Y me encantaba. Pues yo lo fui comunicando poco a poco. Primero se lo dije a mi manager de forma confidencial e informal, y ya pues también de forma informal lo comuniqué al equipo cuando me quedaban creo que 2 meses, y bueno, pues luego ya la carta oficial que tienes que mandar a recursos humanos y tal. Y pues a los usuarios también, pues, primero se lo dije a los voluntarios y luego pues ya fui comunicándolo con mucho tacto. Además eran personas pues con problemas de salud mental, entonces se añade, ¿no?, ese tacto extra sabiendo el impacto que va a tener. Y bueno, para mí, cuando me quedaba un mes es cuando ya algo hizo un clic ahí dentro de mí, que ahí ya era como, literalmente me sentía en un limbo, porque yo ahí ya era como, ¿dónde estoy? No me siento aquí. Era como que no podía estar presente del todo porque mi mente ya estaba en España, pero todavía no estaba en España físicamente. Entonces era muy extraño. El último mes, las últimas 4 semanas se me hicieron muy duras. Yo solamente estaba deseando que se acabaran. Además, yo llevaba con esta planificación ya, pues en total unos 4 meses. Desde que ya empecé seriamente a planificar hasta que lo dejé fueron 4 meses. Entonces, pues ya estaba agotada. Y ya era como, ya está. Ya hasta aquí, pues más o menos es como yo me lo planifiqué. El despedirse, el soltar, es parte del proceso cuando retornas a tu país, y es una parte bastante compleja y hay que tener en cuenta, es muy importante tenerla en cuenta. No solamente la planificación y organización logística, hay que tener en cuenta todo lo que se te remueve a nivel interno, porque es mucho. Tener paciencia, mucho amor hacia ti mismo, darte tus tiempos y tus espacios es muy importante, y siempre despedirte de todo, desde personas a cosas, a espacios, a lugares.
a ti misma, porque cambias, ya vas a tener un rol diferente, vas a ser una persona diferente, cambian muchas cosas. Es casi como cuando te conviertes en madre y pues ya no vuelves a ser la misma. Yo los primeros meses cuando volví a España y echaba la mirada atrás, yo creía que mi vivencia en Londres no había pasado. Yo lo sentía como había sido una película. Es una sensación muy extraña. Entonces, pues también dejas atrás un rol y eres pues otra persona diferente. No es que dejes de ser tu personalidad, pero todos esos roles que eras aquí en aquel lugar donde vivías, que es tan distinto a donde estás en el nuevo sitio, pues tú como persona también eres otra persona, también tienes otros roles. Y pues también hacer esa despedida, ¿no? De quién eras. Por eso es tan importante el trabajo personal, la consciencia, tus tiempos, tus espacios. Y si tienes acompañamiento con un terapeuta, pues muchísimo mejor, porque fácil no es. Y hasta aquí cómo fue mi planificación del retorno. En otro vídeo te hablaré sobre una vez ya que volví, que he retornado, pues cómo fue mi experiencia.